¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Faro Revela, este programa que hacemos cuando la situación lo amerita. Les pido disculpas por el retraso, tuvimos problemas técnicos, yo no sé si en Capital, pero acá en Pilar llovió. Después teníamos un problema de no podíamos conectar, así que bueno, iniciamos una nueva grabación. Espero que no se molesten, pero bueno, en el streaming pasan estas cosas. Pero bueno, pero este tema de hoy lo amerita porque la verdad es sumamente interesante. Les quiero contar que tenemos una entrevistada de lujo. Ella es Verónica Toller. Ella es periodista, experta en trata de personas, profesora y escritora. Es directora del Observatorio de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Trabajó en CNN, en el diario Clarín, y trabajó también en Diario Clarín, TN, La Nación y El Heraldo de México. Desde el 2020 es directora de comunicaciones del movimiento Viva México. Y fundó, que fundó y preside nuestro amigo Eduardo Verástegui, este líder pro vida. Razón por la que Verónica todo el tiempo está viajando entre Argentina y México. Bueno, ella integró un equipo que armaron todo un programa en México para difundir la lucha contra la trata. Ella nos va a contar ahí lo interesante y cómo utilizaron esta película The Sounds of Freedom para hacerlo. Esta película, les cuento, que se está estrenando hoy en Estados Unidos, en el Día de la Independencia. Por eso era significativo hacer esta nota hoy día. Les cuento que también Verónica es profesora en la Universidad Austral, dicta clase en la Universidad de Anáhuac en México, en la Panamericana y en otras universidades de Latinoamérica. Y es ganadora de varios premios. Es ganadora del Premio Rey de España, del Premio Nacional de Periodismo ADEPA en la categoría Derechos Humanos y ha sido distinguida por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y es una fiel defensora de la lucha pro vida y también es madre de 4 hijos. Le vamos a dar la bienvenida. Verónica, es un lujo tenerte. Gracias, Claudia, gracias. ¡Qué trayectoria! Para mí es un honor estar acá charlando con vos hoy y nada menos que de este tema de la trata de personas y con el estreno internacional de Sound of Freedom, que bueno, o sea, he visto tantas veces la película ya, he hablado, he estado con Timothy Ballard, bueno, por supuesto con Eduardo, trabajando todo el tiempo. Es un lujo de película, verdadero lujo, ¿sí? Ya les voy a contar ahora en un ratito, pero bueno, nada, te dejo que sigas vos, Claudia. Sí, porque todo el mundo me pregunta cuándo se estrena, cuándo la veo. Yo le explicaba que hoy día era el estreno en Estados Unidos y que la íbamos a tener, pero me vas a contar esos detalles. Pero Verónica, bueno, nosotros vamos a estar de lo más relajados, no somos de lo más tecnológicos. Los periodistas escribimos, no nos gusta la tecnología, a mí por lo menos me cuesta horrores. Pero vamos a aclarar que en estos momentos se cae el cielo en Buenos Aires y en Pilar. Hay una tormenta eléctrica sideral, por eso la demora. Sí, totalmente. Bueno, Verónica, cuéntame un poco, queremos saber más de ti, ¿cómo te involucras con todo lo que es Eduardo Verástegui y lo que es Viva México? Contanos cómo llegas a trabajar allá y irte a México. Bueno, trataré de ser bien rápida. A Eduardo lo conocí en 2016 en México. Yo estaba trabajando con un diputado en México, era jefa de prensa y asesora de comunicaciones de un diputado. Entonces yo iba y venía porque también trabajaba acá, y en un momento dado en la Universidad de Anáhuac yo daba una conferencia contra la trata y Eduardo entraba porque le daban un premio en esa universidad. Y entonces nos cruzan
porque yo hablaba de trata y él dice, a ver, yo estoy haciendo una película contra la trata, que era esta, era 2016. Y entonces ahí charlamos un rato, etcétera, y bueno, y me cuenta todo lo que estaba haciendo en contra de la trata, y yo le cuento lo mío. Ahí, bueno, ya tomé contacto, pasa el tiempo, y en 2019 Eduardo viene acá a la marcha tan grande que hubo, celebrando el primer año en que habíamos logrado vencer en 2018 el proyecto del aborto, ¿te acuerdas? Entonces era un 8 de agosto, había un acto multitudinario, en esa era una marcha y ahí habla Eduardo. Yo no había ido porque estaba trabajando en la Austral, pero me entero de que estaba allí. Entonces, a toda velocidad, como buena periodista, me puse a averiguar quién organiza, quién está acá. Terminé triangulando con México, me dieron los datos, me dicen quién le hacía la prensa. Todo esto más o menos en 15 minutos, Claudia. Fue una cosa de locos, maratónica, y era a las 9:30 de la noche. Pero lo logré. Entonces hablo con la encargada y pido una entrevista con Eduardo y le digo, pero yo quiero hablar de trata, no del tema del aborto. Entonces me dice, mañana a tal hora en el hotel tal que está alojado, y me dice 20 minutos. Y yo le digo, ni lo saludo en 20 minutos. ¿Qué te pasa? Tengo que hablar de trata. Y me dice, bueno, pues gánatelo, me dijo. Y yo quedé así como rabiosa y dije, vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, en síntesis, la entrevista al día siguiente duró 1:40, no 20 minutos. Charlamos de todo lo que se te ocurra, de trata, de argumentación, de debate, de aborto, de periodismo cristiano, de todo. Entonces, esa entrevista, que está publicada en el Diario de la Nación en 2019, fue como la puerta, Claudia, que nos conectó fuertemente, y donde Eduardo me dice, Vero, o sea, te venís a trabajar conmigo a México. Bueno, entonces, al principio yo colaboraba desde acá con él, luego me invitó a hacer la gira de Inesperado contra el aborto en 2019, donde había 15 legisladoras de todos los partidos que lo acompañaban por todo el país en favor de la vida, y yo participé de esa gira, estuve ahí, hice prensa en esa gira, acompañándolos, y luego él se vino en enero de 2020, etcétera, siguieron las conversaciones hasta que finalmente en marzo dije, bueno, acepto, o sea, en febrero, en 1 de marzo yo arranco en México, 1 de marzo de 2020, comenzaba la pandemia en el planeta. Entonces yo dejo todo lo que tenía acá, que era la universidad, mi casa, mis hijos, trabajaba en el municipio de San Miguel, estaba trabajando en Montevideo, trabajaba en Diario de la Nación, pero ¿sabes por qué, Claudia? Porque Eduardo me dice, voy a fundar un movimiento por la vida, en contra de la trata, para renovar los valores de México, para unificar el país. Hay un montón de cosas donde yo necesito a alguien de tu perfil. Y yo di vueltas hasta que terminé. Siempre he tratado de escuchar dónde puedo servir mejor a los demás, y siempre me pregunto lo mismo, ¿qué quiere Dios de mí? Y cuando llegó tanto, digamos, la invitación se repetía, yo dije, bueno, pues tengo que escuchar, tengo que pensar que capaz que llegó el momento de ir a hacer lo que hago acá, pero más, inclusive Eduardo me decía, lo vamos a hacer mucho más potente, más concentrado, y bueno, me voy a México. O sea, quemé las naves y me fui a México. 15 días después, todo el mundo estaba encerrado en pandemia, en sus departamentos. Yo estaba sola en mi departamento, y digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, todos me decían, volvete a Argentina, tus hijos se quedaron acá, etcétera. Aparte, el planeta no sabe qué pasa con la pandemia. Y yo dije, no, es hora de confiar en Dios, porque si Él me trajo, por algo es. Y entonces, ese día que todo el mundo quedó encerrado, Eduardo, fue el día en que empezó con los rosarios por el mundo, Claudia. Y esa noche me llama por teléfono, estaba en su casa Eduardo haciendo un rosario que decíamos, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar a la gente? Arranca y dice, vamos a rezar. Y me llama y me dice, pero te juro que pensé que iba a tener 4 viejas conmigo, y había 12.000 personas en vivo, y mirá, me decía, mirá, y yo conectaba mi teléfono y él allá en su casa, decía, mirá, crece, siguen reproduciendo el teléfono, el rosario, lo seguían dando, ¿viste? Bueno, en síntesis, en 2 años de rosarios en vivo diarios, con todas las reproducciones, ya van más de 100 millones de rosarios. Entonces,
impresionante. Tú sabes que yo aprendí a rezar en latín por el rosario de Eduardo, que repetía latín y aprendí. Que le encanta el latín, sí. Bueno, tiene todo un sentido rezar en latín, ¿no? Pero hicimos el desafío del 1.000.000 de rosarios. En un día, 1.000.000. Yo le llevo las redes a Eduardo, o sea, yo controlaba las redes sociales. Te puedo asegurar que en un día se logró el desafío de 1.000.000 de rosarios en un día. Y después hubo otro desafío de 200.000, después rezábamos con los obispos, después, cada vez que salimos en la gira contra la trata por los estados mexicanos, llevando la película Sound of Freedom, pero firmamos con los gobernadores, con el Poder Judicial, con el Congreso, con el Fiscal General, con los departamentos de derechos humanos, con organizaciones. Tenemos todo un paquete de medidas de prevención en el turismo, de protocolos para cuidar a los chicos en los hoteles y que no los metan comprados a una habitación, temas con las aerolíneas, aviación, controles en los aeropuertos, talleres de concientización. Los legisladores tienen que, o sea, por esas firmas de la gira que estamos haciendo, revisar las leyes actuales, ver si necesitan actualización y poner penas más duras en contra de los tratantes, etcétera. Entonces, todo eso, Claudia, cada vez que llegamos a un lugar, ¿sabes qué es lo primero que hacemos? Lo primero, sí. rosario y misa, todo el equipo. Y luego el trabajo. Qué lindo, Vero, porque ustedes se metieron en un tema que es peligrosísimo. Es muy peligroso, y un tema que es muy oculto en todos los gobiernos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le llega este tema a Eduardo? ¿Y cómo se los plantea a ustedes como equipo? Y cómo les dio la opción de nos embarcamos, no nos embarcamos, ¿cómo fue? Contanos cómo a ver, yo desde que llegué a México sabía que iba a trabajar en eso. Yo trabajo en trata desde hace 20 años. Y cuando lo entrevisté en 2019 para el Diario de la Nación, él me hizo un planteo completo. Tengo la película, la vamos a alargar al mundo y necesito alguien que me ayude a transmitir el mensaje. Y entonces yo me fui con esa, dentro de otras tareas, me fui con esa misión muy concreta. Entonces, todos los que nos sumábamos al Movimiento Viva México, sabíamos perfectamente que estaba esa tarea, además de otras, porque además también hemos trabajado por la vida en muchos sentidos, hemos estado litigando en el Congreso Nacional de México, en la Cámara de Diputados, en contra de un intento de legalizar por constitución, reforma constitucional de México, para legalizar la pedofilia y el derecho de cualquier adulto a tener sexo con niños, sin que los puedan penar. Entonces, eso terrible, estaba disfrazado el lenguaje, pero era eso, y fuimos a pelearlo y nos fue bien, y se cambió ese artículo. Hemos hecho eso, ir a las clínicas de aborto, a los abortorios, íbamos de madrugada a hablar con las personas que estaban ahí, se logró, fíjate, convencer a más de una mamá embarazada en situación de vulnerabilidad que no avancen con el proyecto del aborto. Después, hemos hecho... Vino la ley, después vino el Congreso, vino la Corte Suprema. Sí, la ley la ley de aborto en México, en Ciudad de México, data de hace muchos años, ¿sí? Pero luego empezó a aparecer en diferentes estados, ¿sí? Y luego está lo que vos estás diciendo de la Suprema Corte de Justicia, que a raíz de un reclamo judicial que se hace en Veracruz, ¿sí? Termina elevándose hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México y se definía el fallo sobre este recurso, digamos, que venía desde Veracruz. Pero hay una norma en México que si son 11 jueces, son magistrados, mejor dicho, que se llaman así, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si votan a favor de algo 7 u 8 en adelante, o sea, 7 o más de 7, pasa a tener validez para todo el país, no solo para el Estado que lo dijo. Y votaron, de hecho, 10, uno solo en contra. Entonces, pasa a tener validez, digamos, la vida estaba blindada en muchos estados, se reconocía que había que tener protección de la vida desde el momento de la concepción. Eso queda como aplastado y entonces los estados empiezan los que querían legalizar el aborto lo pueden hacer con mucha facilidad,
porque Sí. pasan, digamos, cambia la normativa, ¿sí? Bueno, en eso también peleamos, Sí. hicimos congresos políticos, congresos de acción en favor de un montón de cosas. A ver, hemos hecho muchísimo trabajo en México y seguimos. Impresionante el trabajo que han hecho en México. Pero, y nunca en todo este trabajo no han sido amedrentados, no los han eh, amenazado, porque, o sea, esta película y el tema trata, y los temas que ustedes están entrando en un gobierno que no es afín a estos valores y que de alguna manera se muestra bastante autoritario en algunos aspectos, ¿no tuvieron temor de seguir adelante? Si fuimos amenazados y si tuvimos problemas, pues prefiero no ponerme a detallar, sí, tuvimos Sí. problemas, efectivamente, pero vamos a dejarlo ahí nomás, sí, efectivamente. Si tuvimos temor, no, nunca jamás. Nunca jamás. Así, o sea, así, a ver, tampoco comemos vidrio, Claudia, o sea, tomamos las precauciones, hemos ido, por ejemplo, en Tijuana todo el tiempo con camionetas blindadas, con guardias, o sea, hemos estado en muchos lugares con guardias de seguridad, siempre tomando las precauciones, porque Dios no solamente nos dio audacia, sino también inteligencia, o sea, uno razona y toma las medidas y además hay mucha gente que ayuda y que protege. Por supuesto que sí, que el riesgo existe, pero hay alguien que está mucho más arriba del riesgo, mucho A más causa arriba. de más. Y uno, Y cuéntame, uno de los Daniel, lemas, no estuviste ¿cómo? entonces en toda la parte, vos cuando llegas ya la película estaba lista, estaban buscando distribuidores en Bueno, esas claro. alturas. La película se había filmado en 2016, 2015, ya estaba lista. Se terminó de hacer toda la música en los estudios de Abbey Road en Londres, que son los estudios donde grababan los Beatles. Ahí se grabó la Claro, Abbey música. Road. Exactamente, ahí se grabó toda la música que compuso Javier Navarrete, nada menos, nominado al Oscar, etcétera, un compositor de primera línea mundial. Él compuso la música de Sound of Freedom y se grabó allá en Londres, ¿sí? No, es que todo está hecho de primera. Jim Caviezel tiene un papel. A ver, si querés, Claudia, estamos hablando y hablando porque vos y yo entendemos del tema y sabemos qué pasa, pero los que nos están viendo capaz que no. Entonces, si querés, Claro, les cuento un poquitito de qué se trata Sound of Freedom, ¿te parece? totalmente, contalo de qué se trata esa A ver, película. Véndela, Sound of véndela. Freedom hoy se está presentando en los Estados Unidos, Sound of Freedom, hoy larga en todos los cines, y significa sonido de libertad en inglés, como no hace falta que aclare, pero tiene un sentido. Y ahora les voy a contar de dónde sale el sonido de libertad y qué significa. Esta película la graba Eduardo y todo un equipo, ¿verdad? Está dirigida por Alejandro Monteverde, magnífico director mexicano, increíble. Está protagonizada por Jim Caviezel, por Bill Camp y por Mira Sorbino, nada menos. Y narra una historia real. Eduardo terminaba de presentar, estaba haciendo, digamos, una gira así como de focus group y demás con Little Boy, que era la película que tenía en ese momento entre manos. Y se le acerca a alguien y le dice que tenía un buen tema y le querían proponer otra película. Entonces, en síntesis, era esta historia que cuenta una de las acciones, el arranque, digamos, de las acciones para rescatar niños de manos de la trata de un hombre que se llama Timothy Ballard, Tim Ballard. Él estaba en ese momento en Homeland Security, ¿sí? En el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, y él, bueno, había toda una cuestión donde se cuenta en la película, donde Tim, un experto, digamos, en seguridad que era enviado a muchos lugares del planeta a rescatar personas digamos, misiones muy arriesgadas, con mucha planificación, con gente muy experta. Y él veía, por ejemplo, le tocaba rescatar niños y veía que traía el niño que le habían mandado a rescatar, pero que quedaban muchos otros. Y él siempre decía, es que tenemos que hacer algo por los demás. Y solían decirle, no, solamente trae el que te mandamos porque si no vamos a tener un conflicto internacional, no eres la Madre Teresa de Calcuta, olvídate del resto. Y él decía, no puedo. Y justo llega un caso, que es el que se narra en la película, de unos niños que son robados, que son vendidos a Colombia, que se logra rescatar a uno, al niñito que recién mostraste, que estaba con él y que le decía, tú rescatas niños, ¿sí? Y entonces su hermanita queda atrapada en la red de trata y Tim dice, es que tengo que ir a rescatarla.
y termina todo en que llegan a Cartagena, Colombia, a hacer el rescate. Esto es histórico, yo no estoy acá develando cosas de la película, me voy a callar ahora para no contar más, pero Claro, es no, no, toda una misión que arman, digamos, se tienen que meter dentro de las redes de trata y demás para lograr rescatar a esa niña, y resulta que no solo rescatan a esa niña, pero no quiero contar mucho más, ¿sí? pero Y a Verónica, partir de él creó un grupo aparte, o sea, no es el FBI, él crea un claro, grupo aparte. claro, ¿Quién los ayuda a ellos? ¿Cómo se es financia? ¿Cómo que, lograron armar mira, esto? Tim Ballard es un héroe de, digamos, de la vida real impresionante. Impresionante, impresionante. Cuando terminada esta misión en Cartagena, pasan muchísimas cosas. Bueno, mira, te voy a contar esto porque cuando yo le hice la nota a Eduardo lo contó todo eso en la nota y era 2019, así que también lo voy a contar. Mira, se logra rescatar a 127 niños, pero a la vez, paralelamente, mientras ellos filmaban la película, el equipo de Tim Ballard rescata en la selva de Colombia a más de 200 niños más de la trata, ¿sí? Porque la trata es permanente, está en todos lados. Entonces, esta película ya comienza con la fortaleza de haber rescatado a niños incluso durante la filmación, ¿sí? Y la cuestión es que cuando Tim termina esa misión, termina todo lo que fueron a hacer ahí a Cartagena, él dice, tengo que seguir con esto. Claudia, le faltaban meses para retirarse y él dice, es que es ya, porque los niños esclavos no pueden esperar. Renuncia a su trabajo, muchos otros se le unen, ex Navy SEAL, expertos de policía, expertos del FBI, etcétera. O sea, y arma un equipo de mega expertos en seguridad, todos dedicados a rescatar a los niños en distintos puntos del planeta de las manos de esclavistas. Los niños son esclavos sexuales, laborales, los venden, los usan para tráfico de órganos, los marcan como ganado marcado con tatuajes, este va para tráfico de órganos, este va para trata sexual, este va para laboral, este está muy gastado pues ya lo usamos mucho en trata sexual, bueno, a órganos y se vende. No, es el mundo del horror y del infierno más grande que se te pueda ocurrir. ¿Y por qué no salen los medios de información? ¿Por qué nunca nos enteramos? Nunca sale nada a nivel internacional. Bueno, yo me he enterado, sí. Yo soy periodista experta en trata hace 20 años y me dedico a cubrir, a informar. Yo me choqué con la trata en Entre Ríos, en Gualeguaychú. Bueno, en una inspección de trabajo con unos hacheros y ahí encontré que había trata. Todavía no sabía que se llamaba trata. Después, en una redada de gendarmería con chicas chinas indocumentadas que las entraban por la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina y las llevaban a Rosario y Buenos Aires a venderlas. Y la gendarmería me dice, acá operan las tríadas chinas vendiendo mujeres. Y yo decía, ¿qué carajo son las tríadas chinas y cómo es que venden mujeres? Esto era 2003, 2004. Empiezo a abrir los ojos, empiezo a ver lo que sucedía, empiezo a estudiar, empiezo a meterme y termino siendo periodista, la periodista que cubre casos de trata, digamos, muchos casos de trata en mi zona, y empiezo luego a dar conferencias, a entrenar a otros periodistas. Fundé el Observatorio de la Vulnerabilidad en la Universidad Austral, trabajé en México, en Puebla, en Tlaxcala, que es Centro Mundial de Captación de Personas y Venta contra la Trata, trabajé también en Uruguay. Mis alumnas de la Universidad de Montevideo fundaron una ONG que se llama Hacer Visible lo Invisible contra la Trata, y eso que Uruguay tiene, la prostitución es libre y es legal, y sin embargo la trata sigue a full porque la prostitución nunca sirvió para nada para prevenir la trata, y es además una barbaridad la prostitución, sí, es un horror. Pero entonces me ha tocado ver africanos que han sido traídos, ¿sí?, en barcos y vendidos acá en Argentina, tráfico de personas en el río Uruguay, entre Uruguay y Argentina, laosianos, familias completas que los venden sin documentos, sin saber el idioma, mujeres que las llevan a Gualeguaychú, a Concepción del Uruguay, a ver, en cualquier ciudad, pueblo, ¿sí?, localidad, campo, hay trata, en todos lados hay trata. La trata es
tráfico de órganos, venta de fluidos humanos, Tremendo. venta de semen, de sangre, venta de producción de bebés para la venta, es Pero- matrimonio servil, es niño soldado, es, en fin, No, aparte que podría son ser. estructuras, lo que fui entendiendo, viendo, leyendo sobre la trata, que son estructuras internacionales, no son locales. Son chicos que los suben a un avión rápidamente, que desaparecen en lugares Disney, en lugares que uno dice que, bueno, en los lugares donde uno lleva a los niños. Y mi pregunta, Vero, es, nosotros, el problema del abuso sexual de menores se hace muy visible durante la pandemia con el caso de Jeffrey Epstein y de que aquí estaba involucrado el poder, digamos, el poder desde los presidentes, desde los jueces, porque ese caso fue increíblemente, describió la realidad de que cómo lo tapaba hasta la policía. Entonces ahí uno empezó a ver una realidad que lleva, yo me imagino, si eso pasaba en Estados Unidos, no quiero imaginarme lo que pasa en México y lo que pasa en nuestros países, Chile, Argentina, América Latina. A ver, quiero que quede claro porque es importante para la prevención. Hay trata en todos lados. Hay un intendente de La Pampa, en Argentina, condenado por tratante. Hay autos oficiales que se utilizaron, no ahora, hace un par de años, unos años atrás, en Catamarca, que iban mujeres derivadas a prostitución en los autos oficiales. Hay autoridades políticas en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Hay en todos lados. Entonces, los niños pueden ser capturados en cualquier lugar, pero también los hombres, los jóvenes, las mujeres, ¿sí? Los ancianos. Bandas de mendigos los obligan a ser mendicantes, ¿sí? Esos niñitos que andan pidiendo muchas veces y por todos lados corriendo y uno dice, ¿pero por qué? ¿Dónde están sus padres? ¿Qué les pasa? ¿No se preocupan de sus hijos? No saben que detrás de las bandas de mendigos hay tratantes de personas. En Argentina, la trata de los senegaleses, o sea, procedentes de África, hermanos nuestros y hermanas nuestras de Senegal que buscan un futuro mejor, que tratan de venir a América, los trafican vía uno de los países del norte, si no me equivoco es Ecuador, que tienen posibilidades mejores de entrada, los van llevando del norte hacia el sur, los van dejando en la selva brasileña, en Perú, en Bolivia, etcétera, van bajando, los van dejando y terminan en Retiro vendiendo sobre mantas, carteras y relojes. En Gualeguaychú los he visto también, y después a un galpón de noche todos metidos y la gente dice, ay, bueno, que se vayan, o sea, si están ahí es porque quieren, lo mismo que las chicas en los prostíbulos. Lo que no entienden es que la trata es esclavitud, no solamente física, sino moral, mental. Existe lo que se llama el periodo de ablande, existe la amenaza, existen los golpes. El primer caso, Claudia, de trata sexual que yo cubrí como periodista y que fue también determinante para mí porque fue como decir, a ver, esto interpela mi conciencia. Yo no puedo dejar de ver lo que sucede y de hablar. Fue en 2004 en Gualeguaychú, una nena de 14 años, primera salida a los boliches o antros, como le dicen en México. El chico lindo que la saca a bailar, que la charla, que etcétera, que salimos de acá, que te llevo a tu casa, que vamos a tomar un café, que sos tan divina, la mete al auto y la lleva directamente a una casa, donde toda la familia era tratante. Y entonces la nena de 14 años la meten en un cuarto ciego. En ese cuarto ciego, o sea, no había ventanas, nada, y solamente una puerta que se abría de afuera y una cama. Ahí la violan distintos hombres varias veces al día porque hay que quebrarle la voluntad a la persona que es víctima. La golpeaban con alambres de púa, la quemaban con cigarrillos, la cortaban con vidrios. Como la nena había hablado mucho con el chico, sabían de sus hijos, de su madre, de todo, y entonces, a ver, termina siendo sometida, costillas quebradas, etc. Esa chica estaba amenazada que si se iba mataban a su madre. Y esto pasa en la trata en todos lados, en todo el planeta, ¿sí? En el periodo de ablande las hacen alcoholizar o tomar droga por obligación, las hambrean, los hambrean, les dan sed, y si no haces lo que te digo, muerto de hambre. O sea, entonces hay que entender cómo funciona la trata y cómo somete al ser humano, ¿sí? Y Sound of Freedom, la película que hoy se estrena en Estados Unidos, habla de la trata infantil. Yo te quiero decir, Claudia, que
que según, mira, te voy a dar las fuentes, la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free, que es una ONG que trabaja en contra de la trata en todo el mundo, dieron ahora, en octubre del año pasado, las últimas cifras más o menos reconocidas, porque esto es mafia oculta. Entonces, de las investigaciones que se hacen, se sacan cifras a nivel mundial de cuántos esclavos hay. 50 millones de personas son esclavas hoy en el planeta. De esas 50 millones de personas, el 30% son niños y niñas esclavos, y en algunos países más del 30%, ¿sí? Y en América Latina, el 90% de los esclavos, que más o menos hay 7 millones de personas esclavas en América Latina, el 90% son mujeres, y de esas mujeres el 30% son nenas, sometidas particularmente, o sea, especialmente a trata sexual, esclavas sexuales. Y en La la cifra gira que contra se la habla, en la película hablan de trata 8 millones de niños de desaparecidos. niños, dicen ahí sí, pero bueno, eso fue filmado en 2016, ha habido otras investigaciones, otros avances, y hay más todavía, o sea, hay más. Y además son cifras estimadas ¿de qué? De lo que investigan las ONGs, los periodistas como yo, los gobiernos, porque esto no es como decir cuántos diabéticos hay en Argentina, que hay una estadística médica. No, si esto es crimen organizado, esto es mafia oculta. Sí. Entonces Sí. hay cálculos. Y Mira, las políticas negra. públicas, ¿qué hacen? Sí. ¿Qué hacen los estados? ¿Cómo? Porque uno dice, primero, una pregunta, primero las políticas públicas y después cuéntame, ¿quién es el cliente? ¿Hacia dónde van estos niños? ¿Cuáles son, es el mercado, no sé, qué países son los que demandan a estos niños? Mira, de todo tipo y color, o sea, de todo tipo de poder adquisitivo, de lo que sea. O sea, a ver, ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los clientes de un prostíbulo? Desde el último prostibulito perdido en el campo hasta el megayate multimillonario donde se lleva a los niños, se venden bebés. O sea, se venden bebés. Dentro de la gira contra la trata que estamos haciendo en México con el Movimiento de México y con Eduardo Verástegui a la cabeza, se ha formado también una célula de trabajo de fiscales, o sea, de un fiscal y policías de ultraseguridad. Muy pequeña la célula porque hay que tener, digamos, mucha confianza que se quiebra enseguida acá con el tema de las coimas. Entonces, esta es una célula de ultraseguridad que está trabajando junto con lo que se llama en México las mesas de seguridad y México SOS, y están trabajando en contra de la trata. En uno de los estados muy marítimo y muy conocido y muy turístico, que todo el mundo va allí a la playa. Entonces, ha habido ya, se ha rescatado en el marco, nada más que en el tiempo que llevamos de gira, más de 80 niños. Algunos de ellos en el momento de la venta, niños de 12, de 13, de 10. Se ha logrado mandar a la justicia a más de 20 tratantes, pero escucha esto, Claudia. El menor de todos los niños víctimas que se rescató tenía 11 meses de edad. Lo estaban vendiendo como esclavo sexual por $100,000. Entonces hay clientes que pueden pagar $100,000 por un bebé y hay clientes que pagan con un caballo para llevarse a una chica. O sea, hay lo que se te ocurra. O sea, y espérate, y está la trata laboral, están los talleres textiles clandestinos en Buenos Aires, en la zona de Flores y en muchos lugares más, donde las grandes marcas tercerizan la confección de prendas, y ahí están inmigrantes de Perú, de Paraguay, de Bolivia, están argentinos, están esclavizados dentro de los talleres textiles. En 2012 se vio que la población andina de Buenos Aires, acá de Argentina, tenía alta incidencia de tuberculosis, cuando en el mundo se estaba venciendo la tuberculosis. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasa? ¿Los inmigrantes tienen tuberculosis y la están trayendo a Argentina? Se hace un estudio del CONICET, que es el Centro de Investigaciones Tecnológicas más alto del país de Argentina, y la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Se hace todo un trabajo de investigación y se encuentra que las cepas de tuberculosis, ¿sí? Bacilo de Koch, que tenían esas personas eran argentinas, no eran de afuera, y que esos migrantes estaban siendo sometidos en talleres textiles clandestinos. ¿Cómo los encontraban afuera? Porque tienen la familia entera adentro,
el domingo o lo que sea le dicen, bueno, salí, pero tu esposa e hijos quedan acá. Si no volvés, fueron. Entonces, así una tras otra se empieza a encontrar que había tuberculosos, etcétera, ¿sí? Se llama sistema de cama caliente, Claudia, porque hay literas, hay cuchetas, como decimos en Argentina, donde todo el tiempo, y son camastros de mugre, sucio, pobreza, las personas están ahí metidas, no pueden salir, les quitan los documentos, el celular. Hubo 2 incendios de talleres clandestinos en Buenos Aires en los últimos 15 años, donde murieron varios migrantes adentro, algunos encadenados a las máquinas de coser. Pero esas personas, o sea, ¿por qué tenían tuberculosis? Porque al cortar telas se hace viruta de tela y se respira y va a depositarse a los pulmones. Pero además está la depresión, está la falta de alimentación, está los no cuidados de salubridad, etcétera. Entonces esas personas están debilitadas y así nomás de alguno que trajo tuberculosis o que se contagió acá en Buenos Aires porque las cepas eran argentinas, se difundió la tuberculosis entre, por ejemplo, en la población migrante. Pero esa es una cara de la moneda. O sea, hay más, hay peor, hay, ¿cómo es? Niños soldados en otros países, hay el tráfico de órganos, es real. O sea, en México lo hemos visto también, es real. Y hay en México, cerca de Michoacán, donde estuve dando unas conferencias para entrenar a fiscales, 150 fiscales, me tocó ir a ver, 150 fiscales y sus equipos, ¿verdad? Y policía. Ahora, en abril pasado, uno de fiscalía viene y me dice, lo que usted está diciendo, porque Michoacán es el segundo estado, creo, que va a la cabeza del tema de tráfico de órganos en México. Lo que usted está diciendo dice, mire, le voy a contar un dato. En el puerto tal hay un barco hospital donde entran los niños que traen y entran los que vienen a operarse. Se hace el trasplante adentro, solamente sale el operado, obvio. Los niños fueron. O sea, entonces... Eso es trata. Lo que nos contás es horrible y uno no lo puede creer, pero tú sabes que hemos tenido el caso de esta niña Cash que desapareció en Argentina, muy famoso, también de esta chica Sofía Herrera, María Cash y Sofía Herrera. En Paraná, Entre Ríos, sí. Claro, que se creó por primera vez una acción política, esta alerta Sofía, que no sé si es tan efectiva, de que todos articulan en el momento de que un niño desaparece en Argentina. Hay fiscales expertos en trata. En Argentina es una red de fiscales expertos en trata y funciona muy bien. O sea, te debo decir que Argentina trabaja en contra de la trata y trabaja fuerte. Sobre todo el titular de la Protex, que es la Procuraduría, digamos, Nacional contra la Trata y los Secuestros Extorsivos en Argentina, la Protex. El titular es Marcelo Colombo. Mis respetos para el fiscal Marcelo Colombo, un hombre que trabaja desde hace muchos años en contra de la trata, que ha logrado grandes avances. En Argentina tenemos desde 2018 las leyes de fondo fiduciario para restitución de bienes de las víctimas. ¿Qué significa todo esto? Significa que de todos los bienes que se incautan a la trata, en otras épocas iban al Estado y el Estado decía, no, sí, esto va a servir para pagar talleres de capacitación, para pagar la nafta de los móviles para cuando vamos a hacer los operativos. No, a eso, Claudia, a ese dinero lo tiene que poner el Estado porque para eso pagamos los impuestos. El dinero que se sacó de una redada contra la trata, donde se pueden sacar móviles, aviones, celulares, armas, dinero, casas, ¿se hizo con qué? Con la sangre de las víctimas. Entonces, eso va a un fondo fiduciario, que bueno, hay todo un cálculo matemático que hace el juez, etcétera, los fiscales, pero que va entonces para resarcimiento de la víctima. Esto no significa que le dan un dinero porque fue víctima y como que eso que ha pagado. No, es un dinero que va para que pueda empezar una nueva vida. Este año en Santiago del Estero se entregó la primera casa construida con el fondo fiduciario para un hombre que fue víctima de trata laboral en Argentina. Se han entregado, en abril se informó que hay ya 45 víctimas de trata que han recibido resarcimiento económico del Fondo Fiduciario de Argentina para que comiencen una nueva vida, etcétera. Entonces, Argentina sí está tomando medidas, pero tenemos mucha trata en Argentina, ¿sí? Hay que estar atentos.
uno piensa cómo sanar esa alma, cómo sanar ese niño. Ahí, en el tema de la trata, se habla de tratamiento, estos niñitos tan chiquititos que son abusados 15 veces, como contabas vos, es tremendo. ¿Cómo sigue viviendo ese chico? Se devuelve a los padres, se hace un seguimiento, es tremendo. Es un flagelo que no tiene Mira, palabras. a ver, te voy a decir un par de cosas. Primero, de todas las víctimas, Claudia, solo el 1% se logra rescatar. De 100, 99 nunca van a aparecer. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí, claro, darles apoyo psicológico, tratamiento es lo primero que hay que darles. Pero se tarda muchísimo. La víctima tiene una dificultad, les cuesta mucho a la víctima reconocerse como víctima. Y estoy hablando también de las mujeres, de los adultos, reconocerse víctima. Y además las víctimas muchas veces lo que dicen es, yo lo hice. O sea, yo hice esto. ¿Cómo me van a ver a mí que hice esto? Entonces, en lugar de ver, me hicieron hacer esto y soy una víctima, la persona se siente implicada y se siente sucia y se siente mal y siente que no puede. Entonces, es todo un trabajo tremendo, como bien decís, el rescate psicológico es un rescate además de amor, de cuidado, de protección. Te quiero decir una cifra que es impactante, mira, y es de México, no es de Argentina. De toda la prostitución, perdón, de la pornografía infantil que se consume en el mundo, el 60% se produce en México, con niñitos y niñitas de México, ¿sí? El 60%. Durante la pandemia, a raíz de que todos los niños estaban delante de las pantallas, los tipos la aprovecharon así. Y entonces la captación, digamos, de niños e inclusive la filmación a través de las pantallas creció en México 117%. En Argentina, 80%, ¿sí? En Perú, o sea, en todos lados creció. Ojo para los padres controlando lo que pasa con los niños en frente de las pantallas, porque además, una gran puerta de entrada a la trata es la pornografía. ¿Por qué? El que consume pornografía empieza a tener liviano, digamos, cada vez más liviana la conciencia y las costumbres y la moral, la línea moral se corre para cualquier lado y entonces acepta cada vez más lo que está viendo y llega un momento en que lo que se ve no es suficiente y se pasa primero. La pornografía, sobre todo infantil, ya migró a acciones en vivo. ¿Qué significa eso? Violación en vivo y tortura de los niños en vivo porque excita más en la pantalla. Pero luego no basta verlo, hay que consumirlo en vivo. Entonces son los que van a consumir niños. Entonces es muy grave el tema y hay que estar muy atentos. Aparte de que la pornografía de por sí es una mierda y es una porquería, hay que pensar las consecuencias que tiene respecto de la trata. Piensen los consumidores, ¿qué sucede con quienes están ahí del otro lado de la pantalla? Esos niños, esas niñas, esas mujeres que son víctimas. Y muchos dicen, no, están porque quieren, les pagan. ¿Qué idea tenés de que están porque quieren? ¿Qué sabrás de que están porque quieren? El 74% de las víctimas de trata rescatadas en Latinoamérica fueron sacadas de adentro de un prostíbulo. Quiere decir que en el prostíbulo se ejerce también la trata. Tremendo. Entonces cuando dicen están porque quieren, no tienen idea. Yo me empiezo a poner un poco nerviosa con eso, Claudia, pero voy a bajar el tono. Es como para enojarse. Y me enoja. ¿Sabes, Verónica? Justo hoy día, volviendo al tema de la película, justo escuché a Eduardo que contó una historia que no sé en qué ciudad de México, cuando alguien que vio la película se acercó a él y le contó que había sido un hombre adulto, había sido abusado cuando él por dos publicistas, cuando su madre lo había llevado a casting, que quería ser actor, y era muy chiquito, 7 años. ¿Sí? Y este hombre nunca se lo había contado a nadie. La película le hizo sacar todo esto que él había vivido y que no sabemos cuánta gente ha sido víctima, no de comercio de trata, pero sí de abuso. Mira, Claudia, nosotros empezamos en el 2021 ya mostrando, 2020,
mostrando la película en sesiones privadas. Empezaba Eduardo con, no sé, 15, 20 personas, después contratando salas de cine de 60 personas, salas VIP de 60 personas, o por ahí algunos colaboraban, pagaban una sala de no más de 100 personas, y entonces se invitaba a periodistas, a jueces, a legisladores, a directores de colegios, a profesores universitarios, en fin, a gente que pudiera hacer algo con eso, es decir, multiplicar o generar leyes o entender lo que pasa y ser agentes digamos, de difusión y multiplicación. Yo he visto en esas sesiones, porque estuve en casi todas, o sea, ¿sí? He visto hombres grandes llorar. He visto agentes de policía decir, yo he trabajado contra criminales, pero nunca pensé que era tanto. He visto jueces decir, es que hay que recrudecer las leyes, hay que hacer algo. He visto legisladores, he visto periodistas pararse y decir, he cubierto corrupción en el gobierno y nunca pensé que esto existía. Entonces, primero que nada, la película, como bien dice Eduardo, es un arma masiva de instrucción, ¿sí? Y de movilización en contra de la trata. Lo que más quiere tanto Alejandro Monteverde como Eduardo, como Jim Caviezel, como Tim Ballard, como todos, es que esto sea un disparador de conciencias y sobre todo un disparador de lo que sucede. A ver, que las víctimas posibles, factibles, estén enteradas de lo que sucede, que estén prevenidas, que los padres actúen, que los gobiernos actúen. Entonces, esto tiene que generar un movimiento revolucionario en contra de la trata de personas. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, como vos decís, he visto cosas concretas, ¿sí?, que se dispararon a raíz de la película. He visto a iglesias, y estoy hablando de iglesias protestantes, he visto gente de la Iglesia Católica, obispos, sacerdotes, monjas, ¿sí? Decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo colaboramos? Entonces, realmente lo que hoy arranca, que es la presentación de la película en Estados Unidos, dentro de 2 meses arranca en México, y luego irá bajando y esperamos a tenerla acá en Argentina también. Pues tiene que ser eso, tiene que ser un vendaval, tiene que ser un tsunami que mueva a todo el mundo, que remueva las conciencias. Quiero decir que algo que quiero aclarar. Yo he contado en este momento varias cosas de la trata que son muy crudas. Quiero aclararle a la gente que la película, digamos, el tema es la trata sexual infantil y sin embargo nunca ves un acto sexual. Nunca ves una escena sórdida. Nunca ves nada que pueda lastimar así a ninguno de los niños que estuvo trabajando en la película. Nunca supieron los niños que estaban tratando ese tema. Se les decía que era, no sé, otra historia, otra cosa. Hablaban de por ahí. O sea, nunca se les informó a los niños la crudeza del tema para proteger su inocencia. La película es una belleza de realización en cuanto a la fotografía, la imagen, el sonido. Tiene acción también, ¿sí? Y el sonido de libertad es porque cuando se logra, a ver, esto no quiero contar, pero es todo un operativo que se arma, que ya lo van a ver, y cuando se llega a la isla, y en fin, hay un momento en que Tim está con Bill Camp, que es este vampiro, que es un tipo que, a ver, que su historia pasada le ha sido terrible también en el crimen y en el uso de las personas, hasta que llega un quiebre que lo cuenta en la película y no lo voy a decir acá, y él se dedica entonces a ayudar a rescatar niños también. Y entonces están hablando juntos y ya están todos los niños ahí que ellos habían venido a rescatar, y es la selva colombiana, y se empieza a escuchar una música. Y entonces, y Tim le dice, ¿qué es eso? ¿Que están cantando? Sí, cantan, dice. Y Vampiro le dice, cantan. Los niños cantan. Es el sonido de la libertad. Ah, de ahí el nombre. Qué lindo. Qué lindo. La verdad que es una película que sin duda va a remover conciencias, pero una pregunta que nos sorprendió a todos, esto de que 8 años para que se estrenara. Ah, sí. Uno se pregunta, ¿qué pasa con el mercado del cine? ¿Qué excusas burdas, o sea, las que le daban de que no era un tema que le interesaba a la gente? ¿Puede ser? ¿Esa era la excusa? Claro, la película primero pasa a los tiempos normales, es decir, se produce, se hace, hay postproducción, edición, eso tarda mucho, la música, ponele que para 2019, principio del 20 estaba hecha,
pero empezó la pandemia. Claro, Entonces con la pandemia se cierran los cines. Y claro. ahí pues, costó muchísimo, entonces empezar a decir, bueno, a ver cómo hacemos, en qué plataforma, en qué, o sea, es todo un trabajo luego, pero sí es cierto que muchos de los productores le decían, y viste, no, eso no vende, o sea, no, ¿quién va a querer ver esa película? O sea, entonces finalmente, fíjate, Angel Studios, que es la misma productora que tiene The Chosen, ¿sí? Los Elegidos, fantástica serie, le dice, Neil Harmon es el director, dicen, ok, nosotros le vamos. Y por eso todo este ruido y por eso se está presentando. Y Verónica, ¿cuál es el sueño, si lo pudieras pensar, el impacto que esperan de esta película? Que se logre lo que ustedes lograron en México, que se podamos en cada país generar grupos de legisladores que pagan leyes, pero ustedes van a crear como pequeñas células de Viva México, o sea, Viva Argentina, Viva, no sé cómo explicarlo, pero la idea es generar gente como voluntarios dispuestos a que esto no quede en una película y se genere un movimiento hacia políticas públicas y hacia conciencia social. Mira, hay que tener muy en cuenta esto. Una cosa es la productora de la película, sí, y otra cosa es el Movimiento de México y la gira. La gira contra la trata va a seguir con o sin película. O sea, nosotros vamos, hablamos, se firma, se habla, se generan talleres, etcétera, y eso tuvimos a la película como una herramienta, pero no significa que toda la vida va a seguir con la película. Inclusive ahora que ya está lanzada comercialmente, hay que hacer todo un nuevo análisis de la situación de la película respecto de la gira, ¿sí? Eso por un lado. Pero la película da origen a la gira. Nosotros hicimos la gira porque queríamos luchar contra la trata. Y como teniendo la película, por supuesto que se utilizó la película porque es magnífica para despertar conciencias, ¿sí? Pero la gira es la gira por su lado, digamos. Ahora, a medida que vaya estando en todo el resto de los países, la idea es que se genere un gran movimiento justamente contra la trata. Entonces, ahí en cada lugar tienen que suscitarse personas, voluntarios, luchadores, ahí tienen que aparecer todos, o sea, los docentes, los padres de familia, las madres, los jóvenes, los chicos, los estudiantes, todo el mundo tiene que aparecer ahí y decir, a ver, ¿qué hacemos? Porque la esclavitud existe. Mira, un datito más para que la gente se dé una idea de lo que es la esclavitud. Estamos en la época de la historia de la humanidad con mayor número de esclavos, Claudia. Tengo 4 hijos, soy periodista, y entonces cuando a veces tiro algún dato, mis hijos me dicen, ay mamá, ya se te subió la periodista a la cabeza, eso no puede ser cierto. Cuando son cosas... Entonces yo digo, es cierto. Y a ver, cuesta creerlo, Claudia. Son 50 millones de seres humanos, equivale a varios países juntos. Pero el siglo que estamos... Entonces mis hijos me decían, mamá, pero seguro que en Egipto había más, que en Roma había más, que en América cuando traían a los africanos. Bueno, ahí te doy un dato. Como la esclavitud, maldita esclavitud de la venta de hermanos africanos en América durante 400 años era legal, entonces sí está anotado los números, la estadística de 400 años de esclavos en América suma en total 15 millones de hermanos traídos del África. En total. Bueno, 15 millones en 400 años. Hoy, 4 de julio, y ayer y mañana y pasado, cualquier día del año tenés 50 millones. Hoy, juntos, a la par, esclavos. Lo otro fueron 15 en 400 años. ¿Te das cuenta de que es la época de la humanidad donde crece y crece la maldad del sometimiento humano y hay que luchar contra eso con toda clarividencia, con valentía y sabiendo lo que sucede y diciendo las cosas por su nombre, ¿sí? Por eso yo por ahí he sido un poco cruda en esto, pero hay que saber lo que pasa. Me parece bárbaro. Y un mensaje positivo de esta película también es que si bien a nosotros, digamos, nos lleva adelante la fe, todos rezamos mucho a Dios, creo que la trata es un tema que son personas que no necesariamente tienen fe. O sea, ese es un tema que es horizontal, es para todos. ¿Quién no se preocupa de un hijo que se pierde? Acá no tiene que ver ni con un movimiento, con una orientación religiosa para nada. Esto es, ni política. Acá ni orientación religiosa, ni orientación política, ni países, ni edades, ni nada. Esto es ser humanos.
la conciencia humana y saber que tenemos que hacer algo. Debiera estar en la agenda. Y yo aprovechando, Vero, una vez te escuché en un seminario, me encantó lo que dijiste, porque muchas veces cuando acá se producen abusos, la prensa manejaba muy mal el tema, exponiendo siempre el nombre de la niñita. Nunca se sabía al abusador. El abuelo no se decía el nombre, se protegía, o sea, hasta el día de hoy, se protege a los abusadores. Y la pobre chica queda como escrachado, se estigmatiza a la persona, y tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Y se protege a los abusadores, porque Red siempre se ha pedido que haya una red nacional de abusadores, de pedófilos, y la verdad que de eso no sabemos. Que se ha pedido mucho que haya un registro nacional público con el nombre de los abusadores. Claro. Allá en México también lo estamos pidiendo, porque no es, a ver, primero que nada, que cuando son abusados dentro del hogar, el niño no puede ser restituido al mismo hogar donde va a seguir siendo abusado, y eso pasa muchas veces. Y luego hay que conocer el nombre de los abusadores porque, a ver, en Estados Unidos el registro es público, en algunos otros países también, en Argentina no, es toda una cuestión de debate, pero bueno, hay muchos que sí que lo están pidiendo. Y en cuanto a dar el nombre de los niños, de los menores de edad en la prensa, no se puede por ley, o sea, prohibidísimo, ¿sí? Pero es cierto que en general la gente, la sociedad habla y dice, fulanita de tal, algo habrá hecho porque seguro que se la buscó. Ese horror espantoso del prejuicio y de no saber ver lo que es el sometimiento, y resulta que el adulto, su nombre queda protegido, como bien estás diciendo, Claudia, y no puede ser. Pero esta película, ¿cuándo va a llegar a América Latina? ¿Están en negociaciones? ¿Va avanzado el tema? ¿Cuándo tenemos posibilidad de verla? No quiero meter la pata porque después digo una fecha y me van a matar. Pero a ver, de lo último que hablé con Eduardo hace 2 días o 3, en agosto llega a México. No sé, no quiero decir ninguna fecha exacta, pero llega a México. Y luego va a seguir por el resto de los países de Latinoamérica. Yo espero que en 2023 pueda andar por acá, pero no quiero adelantar porque yo no estoy a ver, repito, cuando dije hoy, hay que dividir la productora del movimiento, ¿sí? Entonces, la productora tiene sus tiempos y su manejo. Nosotros en el movimiento somos otra cosa. Yo no sé de eso, ¿sí? No estoy dentro de la productora. No, pero qué impresionante la labor que han hecho y cómo visibiliza toda esta realidad el cine como herramienta positiva, ¿no? En las películas que vemos en el cine, Marvel, todo eso que muchas veces Fortuna no nos deja nada, ciencia ficción. Estas son las películas que la gente demanda. Y en Estados Unidos lo mismo, o sea, hay que ir la primera semana para que siga la segunda semana, como en Argentina, y la tercera semana, así, o sea, todo va a depender ¿y cómo podemos ayudar desde aquí? Mira, la productora Angel Studios ha propuesto un sistema de que compres 2, 3 entradas. O sea, hay gente que le gustaría verla en este momento en Estados Unidos y no puede pagar una entrada, ¿está? Entonces, ellos dicen, si la película te llegó, deja pagada una entrada más para que alguien que no puede también la vea. ¿Viste como la gente que deja pagado un café para alguien que no puede pagar y llega? Bueno, deja pagada una entrada para otro que no va a poder y que pueda entrar gratis. Entonces, por ejemplo, está el sistema de pago de entrada extra, ¿sí? Y luego, ya una vez que la película llegue al país, suponte, también está la cuestión de poder, no sé, juntarse algunos o pedir un patrocinador, etcétera, y poner salas. ¿Para qué, por ejemplo? Para que una escuela completa todos los niños la vean, para que vaya la secundaria completa de tal colegio a verla, porque hay que prevenir, hay que abrir las cabezas de los chicos, y cuanto antes lo hagamos, mejor. ¿Y para qué edad va a ser la restricción, los adolescentes, hasta qué edad el acceso a ver la película? Me agarraste en falsa escuadra. Es que nunca le vi ninguna clase de restricción. La película es muy buena. ¿La puede ver un chico, pero de 12 años para arriba? No, yo nunca le vi restricción. Es muy delicada la película, está muy bien. Yo creo que la restricción capaz la va a poner algún padre o madre diciendo, bueno, porque esto genera después un diálogo. Y el chico llega y pregunta y hay que hablar y hay que estar preparado. Entonces, capaz que los padres puedan decir, bueno, quiero que mis hijos, no sé, de 12 en adelante vayan y el de 8 no vaya, no sé. Porque sí es un tema que para un niño de 8 años es muy crudo, pero para un niño de 12 en adelante, tranquilamente, o sea,
Y para vos, Verónica, esto en lo personal, ¿qué ha significado todo este trabajo con un tema que a ti siempre te removió? Tú eres una mujer que se desvive por los derechos humanos, nos ayuda siempre en la lucha pro vida. Qué lindo poder, o sea, como llevar esto a hacer una acción a nivel mundial. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo has vivido? Ay, es muy fuerte, Claudia. Como bien decís vos, hace muchos años que trabajo en esto y que trabajo en contra de la trata. Hoy te contaba de los casos de 2004, 2003. He visto hasta niños down, o sea, sometidos como esclavos laborales en un campo. He trabajado digamos, en contra con colegas periodistas para denunciar la venta de niños de Argentina a Bolivia, ¿sí? Que se venden, en un momento dado se vendían en $2.500 cada niño, etcétera. Los fiscales de Bolivia denuncian que hay 10.000 niños bolivianos desaparecidos en la frontera de Bolivia-Argentina. También trabajamos en esa investigación. Sí, en fin, yo creo que hasta el día en que esté a punto de dar mi último suspiro voy a seguir trabajando con esto porque no se debe cortar, no se debe parar. Siempre hay que concientizar. Para mí la gira contra la trata, a ver, es un trabajo enorme, enorme, enorme. Es un trabajo, digamos, de mucha exigencia personal. Organizamos la prensa, publicar digamos, se difunde por muchos medios, se difunde a nivel nacional e internacional, se hace conferencia de prensa. Por ejemplo, hay lugares a donde llegamos y, a ver, siempre nos acostamos a las 3 de la mañana, nos levantamos a las 6 de la mañana, todo el equipo, vamos 10 personas a trabajar, nos espera también un equipo de ellos en cada uno de los lugares y no paramos, o sea, es presentar acá, o sea, es una agenda extenuante, es una agenda exigente, pero digamos, con unos resultados que hemos empezado a ver que son muy necesarios. Cuando Eduardo planteó lo de la gira y demás, yo personalmente sentí como que, qué bueno. A veces uno lucha y está solito. He escrito muchas notas en los diarios, he escrito en CNN, he escrito y he hecho videos en CNN, he escrito en Clarín, he escrito en La Nación, he escrito en el diario El Día de Gualeguaychú, he escrito en Montevideo, he escrito en México, pero yo solita escribiendo. Es decir, y uno dice, ¿a cuántos puedo llegarle? Pero en cambio, una gira nacional por todo el país, ¿sí? Y con todas las autoridades y con los gobernadores. A ver, lo presentamos en el Senado mexicano con la número 2 del país. Se lo presentamos al jefe del ejército de México. O sea, se lo presentamos, estuvo en Hungría, estuvo en Ecuador ya presentándolo. No mostramos las fotos. Estuvo en Londres, o sea, en un montón de lugares. Me están llamando para otra conexión, perdón, Claudia. Sí, pero entonces, entonces uno dice, esto realmente puede tener el impacto que siempre soñamos, el gran impacto que siempre soñamos. Así que yo soy una hormiga más de trabajo en un equipo grande de gente con todo esto de la gira y de la presentación de la película y demás, ¿sí? Yo soy una más. Claro. La cabeza es Eduardo Verástegui, y hay todo un equipo de gente trabajando y en cada estado se forman equipos. Es lo que espero que suceda como catarata a raíz de esto de la película y de la gente que se quiera sumar. Y una pregunta para vos y para Eduardo. Cuando vos estás generando estos movimientos sociales en el cual haces tanto bien a un sector de la comunidad que sufre, vulnerable, te lleva a la larga a querer hacer más. Y ahí así lo entiendo por el paso que quiere dar Eduardo y que está reflexionando sobre entrar a la política, que nos sorprendió a todos, pero sin lugar a dudas cuando vos ves todo lo que se puede hacer y que no hacen, porque las políticas públicas es lo más fuerte. Cuando vos tenés una ley, ya se hace automáticamente. Una película tiene que concientizar, ¿Cómo va su decisión? ¿Él de alguna manera va encaminado o no? ¿Cómo lo ves? Tiempo. Primero que nada, vos dijiste el paso que quiere dar Eduardo. Tiempo. Es el paso que le estoy pidiendo que haga. Él no lo propuso. Le han venido a proponer muchísimos, le han propuesto mucho. Él es un líder que trabaja por el bien de México y tiene mucha fuerza y mucha gente lo sigue.
¿sí? Y está preocupado por México y lo manifiesta. Y entonces hay gente que le dice, bueno, ¿y por qué no te largas a más? Y entonces Eduardo, como hombre de fe que es, lo único que ha respondido es, bueno, vamos a preguntarle al jefe y ahí veremos, ¿sí? O sea, preguntarle un discernimiento de la mano de Dios. Y está en eso y no ha respondido nada todavía, Claudia. Así que veremos. Bueno, y lo mismo para vos, Verónica. Necesitamos políticos. No, Abel Altino dice que no, yo necesitamos ya no disierno nada. Yo te adelanto ya que no, que yo voy a seguir trabajando en la fila de la sociedad civil. Pero qué increíble, yo soy chilena, vos lo sabés, pero tú sabes que yo digo, tanto para hacer, tanta gente acá que tiene ONGs, que son brillantes, que logran cosas extraordinarias, ¿por qué no entran a la política? ¿Por qué no sacan a los que están, que son los mismos de siempre, y entran? Vos serías, perdón, pero una gestionada de una manera increíble, todo lo que contás que estás haciendo es impresionante y la verdad que tenés que clonarte, no sé. No. Yo te acepto, digo, no te acepto, digo, yo me encanta que me quieras alentar, pero no. O sea, yo soy sociedad civil, seguiré siendo profesora, periodista, madre de familia y a laburar en eso. Bueno, quizás un libro también, ¿has pensado en el libro? Sí, eso sí. Con todo lo que has vivido ya en Latinoamérica, o sea, ya estás traspasando un montón de fronteras, entonces una experiencia linda de poder también llevarla y poder obtener el aprendizaje, no una película que vamos a ver de repente, en algo que se mantenga en el tiempo. Sería bárbaro también. Buenísimo. Bueno, te agradezco la paciencia, aprendí un montón. Un dato último, porque uno piensa que la trata es un tema lejano. Cuando a uno se le pierde un hijo, se le pierde en el shopping, ¿cuáles son los pasos? Porque uno en el extranjero peor, uno tiene más miedo cuando va de vacaciones o cuando uno se mueve a otras ciudades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre? ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién tiene que acudir? Mira, estoy contestando a los que me están llamando para que ahora, pero ya te respondo, ¿sí? Como para llevarnos algo que nos sirva en nuestra vida. Sí. Mira, lo primero que tenemos que hacer, a ver, primero que nada, el cuidado permanente, ¿sí? El cuidado permanente de los niños, o sea, educación y el ojo permanente, el cuidado permanente. Pero claro que puede pasar. Entonces, si está perdido, búsqueda, pero si presumimos algo de trata, si vemos algo, si sospechamos que en la casa del vecino están explotando gente, si vimos algo raro, está la línea nacional contra la trata en Argentina para llamar y denunciar. Es anónima, nadie te pide el nombre, no te has comprometido para nada. Entonces, llamar a la línea que es el 145, ¿sí? Llamar y denunciar. Que ahí, bueno, va a haber... ¿145? Sí. Bueno, perfecto, lo vamos a difundir y te agradecemos nuevamente, Verónica. Estuvimos trabajando con Vero, no mostramos fotos, bueno, las vamos a poner en las redes. Tú sabes que las voy a poner todas en las redes si querés, para que la gente vea el accionar y para que imitemos esas políticas públicas y ese movimiento de Viva México que está haciendo tanto por el país. Muchísimas gracias. Verónica, gracias a vos. Gracias a todos los que están enganchados por la paciencia. Gracias, yo me despido y doy algunos mensajitos, te dejo acá, no te vayas tras la pantalla, pero yo les quiero dejar a todos, invitarlos a que se sumen a otras iniciativas de Faro Films, que una es Prende la Luz. Prende la Luz es una iniciativa que ya lanzamos, les cuento a todos los que nos están escuchando, volvimos a los videos, queremos volver a proyectar todas esas temáticas que a ustedes les preocupan y que ustedes pueden colaborar para que se hagan estos videos. Entran en Prende la Luz con ideas@farofilms.org y ahí van a poder apoyar a dos proyectos que estamos trabajando. Uno tiene que ver con embriones congelados y el otro con un problema que sin duda es muy grave, tanto como la trata, que es la pornografía infantil. Y lo otro es invitarlos este viernes, que se va
a hacer un foro debate de la película 1982 La Gesta en las oficinas de Faro Films. Entren a Eventbrite y ahí búsquenos en las redes que pueden adquirir sus entradas. A todos aquellos que son veteranos de Malvinas, que la verdad que esta película fue para nosotros un regalo del cielo, que la vio mucha gente y sigue dando que hablar. Así que muchas gracias y nos encontraremos en otro programa de Faro Revela. Gracias a todos. Buenas noches.